Imaginen por un segundo un país asfixiado por guerras, bajo sanciones internacionales brutales, donde conseguir un pedazo de pan era una lucha diaria para millones de personas. Ahora imaginen que en ese mismo instante, a orillas del Tigris y el Éufrates, comenzaban a levantarse decenas de palacios colosales, revestidos con mármol italiano de exportación y detalles en oro puro. No estamos hablando de un cuento de las 1001 noches, sino de la realidad de Irak bajo el puño de Saddam Hussein. Durante su mandato, Saddam construyó entre 80 y 100 palacios y residencias de lujo. No era solo por comodidad, era un intento obsesivo de convertir su propia vida en un monumento eterno. Hoy, esos edificios son ruinas abandonadas, esqueletos de concreto saqueados y llenos de grafitis. Pero es precisamente en esos salones vacíos donde se esconde la verdadera historia de las últimas décadas. Siempre hemos escuchado leyendas sobre toneladas de oro incrustadas en las paredes y cámaras secretas llenas de tesoros. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué fue realidad y qué fue simplemente producto de la imaginación de un pueblo desesperado? Hoy vamos a hacer una inspección detallada de las obras más ambiciosas de Saddam. Vamos a mirar detrás de la fachada de los famosos baños de oro. Analizaremos los planos de sus búnkeres secretos y descubriremos cómo este hombre intentó engañar a la historia, construyendo sus palacios sobre las ruinas de civilizaciones milenarias. Esta es la crónica de cómo una riqueza incalculable se convirtió en polvo, y por qué los hechos reales son mucho más impactantes que cualquier mito sobre tesoros escondidos. Uno de los complejos más polémicos de Saddam es su palacio en Gila, ubicado justo encima de las ruinas de la antigua Babilonia. Para entender esta locura, hay que saber algo fundamental. Saddam se creía la reencarnación del rey Nabucodonosor II. Él no solo quería gobernar Irak, quería restaurar la gloria del imperio mesopotámico con él como figura central. La construcción en Babilonia comenzó a finales de los años 80 y fue un golpe devastador para la arqueología mundial. El dictador ordenó restaurar la ciudad antigua, pero lo hizo destruyendo capas culturales invaluables. Sobre los cimientos de templos y palacios milenarios, levantó muros de ladrillo moderno. Lo más increíble es que en cada 10º ladrillo mandó grabar una inscripción en árabe que decía: en la era de Saddam Hussein, el protector del Gran Irak, quien restauró la civilización y reconstruyó Babilonia. Era una copia directa de la tradición antigua, donde los reyes ponían su sello en las obras. El palacio domina el horizonte desde una colina artificial, creada solo para que Saddam pudiera mirar desde arriba la puerta de Ishtar y las ruinas. Son miles de metros cuadrados de mármol traído de Europa a pesar del embargo. Aquí no hay paredes de oro sólido, pero el costo de cada habitación era equivalente al presupuesto de una ciudad pequeña. Lámparas de cristal de Venecia, puertas de maderas preciosas y frescos enormes que narraban sus supuestas victorias militares. Si observan bien esos frescos hoy, notarán que los rostros de los soldados a menudo se parecen al del propio Saddam de joven. Fue un templo al narcisismo construido sobre el cadáver de la historia. Si el exterior de los palacios buscaba deslumbrar, el interior tenía un solo objetivo: la supervivencia. Saddam Hussein vivía en un estado de paranoia absoluta. Nunca se sentía seguro, y eso se tradujo en soluciones de ingeniería que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Muchos creen que debajo de cada palacio hay tesoros enterrados, pero la realidad era más técnica y costosa. Bajo los palacios de Bagdad y Tikrit se construyeron búnkeres diseñados por especialistas alemanes y yugoslavos. El más famoso, bajo el Palacio Presidencial en Bagdad, estaba diseñado para resistir el impacto directo de una cabeza nuclear táctica. Los ingenieros utilizaron una tecnología de cimiento flotante. Imaginen un cubo de concreto gigante donde estaban las habitaciones, suspendido por resortes y amortiguadores masivos. Esto permitía que la estructura absorbiera la onda expansiva de una bomba sin colapsar. En esas paredes no había oro, sino placas de plomo contra la radiación,
y sistemas de regeneración de oxígeno similares a los de los submarinos. El costo de un solo nodo de comunicaciones en estos búnkeres superaba los 100 millones de dólares. Saddam no guardaba el oro en las paredes, lo invertía en tecnología para salvar su vida. Estos búnkeres son tan avanzados que muchos siguen siendo utilizados por el ejército iraquí hoy en día. Cuando en abril de 2003 las tropas estadounidenses entraron en Bagdad, el mundo esperaba ver imágenes de montañas de lingotes y diamantes. Y aunque hubo hallazgos, lo que más impactó fue la estética de lo absurdo. Fue el punto máximo del kitsch dictatorial. El mito de los baños de oro resultó ser cierto. En las habitaciones de Saddam y sus hijos, Uday y Qusay, la grifería estaba bañada en oro grueso o fundida en aleaciones preciosas. Todo brillaba, desde los portarrollos de papel higiénico hasta las manijas de las puertas. Pero detrás de ese brillo había contrastes extraños. Los soldados encontraron bodegas llenas de productos occidentales prohibidos para el resto de los iraquíes, cajas de coñac francés de élite, chocolates suizos y habanos carísimos. Lo más curioso fueron los objetos personales que no encajaban con la imagen del líder supremo. Encontraron colecciones masivas de cómics, novelas románticas baratas y cuadros de fantasía donde Saddam aparecía como un guerrero heroico luchando contra dragones. También aparecieron las famosas armas bañadas en oro, AK-47 con grabados y rifles de francotirador con incrustaciones de piedras preciosas. No eran armas para la guerra, sino juguetes de estatus que terminaron siendo trofeos confiscados, que hoy aparecen en museos o colecciones privadas por todo el mundo. La pregunta que todo el mundo se hace es, si el oro no estaba en las paredes, ¿dónde terminó? La leyenda de los lingotes ocultos en el concreto nació del secretismo de las obras. Ver camiones de cemento trabajando de noche bajo escolta militar alimentó la imaginación de la gente. Pero la realidad es que el oro de Saddam no estaba escondido en la estructura de los edificios. El tesoro nacional estaba en los sótanos del Banco Central, y los fondos personales de la familia estaban mucho más a la mano. El hallazgo real más grande no ocurrió en una cámara secreta, sino en un camión de basura y en cajas de aluminio en las afueras de Bagdad. Los soldados encontraron cerca de 650 millones de dólares en billetes de 100, listos para ser movidos. Saddam no quería enterrar el oro donde no pudiera usarlo. Los lingotes aparecieron en casas de sus allegados o enterrados en contenedores en jardines. ¿Por qué la gente sigue creyendo que hay oro en las paredes? Porque la esperanza muere al último. Incluso 20 años después, hay gente que se mete a los palacios con martillos hidráulicos para romper columnas. No encuentran nada más que varilla y concreto de alta resistencia. La verdadera riqueza de Saddam salió del país con su círculo cercano antes de la invasión, o terminó en cuentas secretas que las inteligencias financieras del mundo aún no logran rastrear por completo. La caída del régimen fue un caos total. En cuanto la Guardia Republicana abandonó los palacios, una marea humana entró en ellos. No eran solo personas pobres, era gente movida por la rabia y la oportunidad de saquear los símbolos de su opresor. Lo que vemos hoy en las ruinas es el resultado de un desmantelamiento absoluto. La gente se llevó el cableado de cobre, arrancó las placas de mármol y se llevó ventanas y puertas. Los palacios se convirtieron en supermercados gratuitos de materiales de construcción. Se dice que hay pueblos enteros cerca de Tikrit, construidos con ladrillos y mármol robados de las residencias presidenciales. Lo más triste fue la destrucción de lo que no tenía valor de reventa. Los saqueadores cortaron cuadros, rompieron jarrones únicos y quemaron bibliotecas solo por el odio acumulado hacia el dictador. Cuando las tropas de la coalición finalmente tomaron el control, el daño era irreversible. Muchos palacios terminaron siendo bases militares, donde salones de lujo se usaron como comedores o dormitorios para soldados que escribían sus nombres sobre los frescos de millones de dólares. Hoy en día, el destino de estos palacios es un tema doloroso en Irak. Por un lado, son estructuras masivas que podrían aprovecharse,
pero por otro están manchadas por el recuerdo de la tiranía. Algunos se han intentado recuperar. Un palacio en Bagdad ahora es parte del complejo gubernamental en la Zona Verde, y otro en Basora se convirtió en un museo de antigüedades. Pero la mayoría son edificios fantasma. Restaurarlos es casi imposible. Los saqueadores destruyeron los sistemas de aire acondicionado y fontanería, que eran únicos. Demolerlos también es carísimo por la resistencia del concreto. Para los turistas, estos sitios son imanes. A pesar del abandono, en el Palacio de Babilonia aún se siente el delirio de grandeza. Uno se para en el balcón donde estuvo el dictador, mira el río y entiende que todo eso se hizo con dinero que pudo haber transformado a Irak en el país más próspero de la región. Pero ese dinero se convirtió en cajas de concreto vacías. La lección final es clara. Ningún búnker ni ninguna grifería de oro puede salvar a un gobernante del juicio de la historia. Saddam fue hallado en un hoyo en la tierra, a pocos kilómetros de uno de sus palacios más caros. Ese contraste es el verdadero punto final de su historia. Para cerrar esta investigación, podemos decir con certeza que los palacios de Saddam Hussein no son el escondite de un tesoro, sino el recordatorio de una soberbia sin límites. Hemos desmentido los mitos del oro en las paredes porque la realidad es más cruda. La riqueza no se guardó para la posteridad, se gastó en mantener la ilusión de que un hombre era un dios. Estos salones abandonados son monumentos a una era donde el miedo y el lujo iban de la mano. La arquitectura de Saddam nos enseña que cualquier muro se cae si no hay nada más que tiranía detrás de él. El oro de Saddam no desapareció, simplemente nunca fue destinado a construir algo real. Se volvió polvo, igual que sus sueños de ser el nuevo rey de Babilonia. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar uno de estos salones vacíos, no busquen botones secretos ni compartimentos ocultos. Solo escuchen el silencio. Ese silencio dice mucho más que cualquier leyenda sobre tesoros. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las ruinas de un imperio. ¿Ustedes qué harían con estos palacios? ¿Los demolerían para borrar el pasado o los conservarían como museos? Los leo en los comentarios. No olviden darle like y suscribirse para más investigaciones profundas. Nos vemos en la próxima.